Hola, hola, hola. Espero haber guardado el anterior, porque si no fue como mágico. Así que hola, Daniel, otra vez acá con nosotros. Tanto tiempo sin verte. Bueno, con gusto, la verdad que con gusto, mucho placer. Bueno, queríamos hacerte algunas preguntas. ¿Sí? Viste que hay mucha gente, empiezo yo, sí que lo más suave, ¿no? Empecemos por lo más suave y si querés después viene lo hot. Viste que hay mucha gente hablando del tema de los síntomas del despertar, ¿no? Como, viste, náuseas, dolores de espalda, mareos. ¿Hay como una cosa colectiva, de síntomas colectivos? Bueno, sí, existen claro, exactamente, los llamadores. Es decir, si yo te digo que hay un virus dando vuelta y de pronto vos haces un estrés con ese virus que anda dando vuelta y estás de las 24 horas 23 pensando en eso, que es lo que en definitiva se logra muchas veces con ciertas campañas que saben perfectamente cómo funciona el inconsciente. Entonces, terrible. Sí. ¿Cómo era la gripe A? Cerdo, gripe de aviar, gripe porcina, gripe A. Yo sí, me tocó viajar, te hacían poner cosas. Que bueno, ahora nadie habla de la gripe nadie A, habla, ni no de la gripe aviar. No, porque no estamos por hacer campaña electoral. Bueno, yo pienso que son llamadores para sembrar, este es mi punto de vista, sí, señor, chao. Para sembrar el pánico. Entonces, eso es un poder muy grande para poder, es mi punto de vista, mi forma de pensar. Nadie tiene por qué compartir lo que yo estoy pensando en este momento. Pero sí, yo creo que hay una campaña que tiene que ver con lo material, ¿no? Tiene que ver con las industrias químicas, que tienen un poder muy grande en el mundo, son prácticamente las que manejan los gobiernos. Este es mi punto de vista. Sí. Hay entrevistas que pueden definir con respecto a lo que yo estoy diciendo, o sea, médicos que han hablado, que son de la Organización Mundial de la Salud, que dicen claramente... Claro, un médico alemán, hay un video puesto en YouTube que él habla claramente de esto. Claramente dice, nosotros no podemos hacer nada porque ellos manejan todo. Claro. Y lo dicen al aire. Lo dicen al aire, sí, para todo el mundo. No tienen ningún problema. Entonces, yo creo que cada uno debiera tomar conciencia sobre esto, porque el mayor estrés que hace una persona es cuando le dicen, señor, lamentablemente voy a tener que informarle que usted tiene esta enfermedad. Entonces, ahí está el poder, precisamente. Si vos te lo crees, vas a hacer un estrés correspondiente y el cerebro va a actuar ante ese estrés que no podés resolver. Y va a mandar otra enfermedad para ponerte un freno, obviamente porque acabas de interpretar a través de tu creencia y tu convicción del inconsciente familiar, social y cultural que tenés en tu inconsciente. Te va, como espejito, te va a venir como anillo al dedo. Ahora, una pregunta, ¿esto te sirve para generar la enfermedad y también para resolverla? Porque cuando el médico te da la noticia, vos podés decir, yo no le creo al médico. ¿Y podés resolverlo, el diagnóstico médico? Si es intelectual, puede ser que es una forma de resolver el conflicto, pero el tema es lo que dice la emoción. Muy bien. Porque a través de la emoción nos enfermamos muy y a través de la emoción nos curamos. Sí, si a vos te dicen, lamentablemente voy a tener que informarte que tenés un cáncer de mama y vos crees que un cáncer de mama es mortal y crees que te vas a morir, lo primero que vas a pensar si tenés hijos, se te van a cruzar tus hijos por la cabeza. Y inmediatamente vas a tener un conflicto seguramente de carencia, si es que vas a vivir la falta, porque seguramente vas a sufrir porque le vas a faltar a tus hijos o a tus hijos le va a faltar el alimento. Entonces el cerebro lo interpreta como peligro. Falta. Si es falta es carencia. Y el único órgano que se encarga de almacenar es el hígado, lo que falta. Entonces es el único órgano, no hay otro que haga esa función. Entonces va a mandar una solución biológica de supervivencia al hígado. Y va a ser el famoso cáncer de hígado, porque obviamente es un conflicto, cuando yo te digo lamentablemente tenés un cáncer y hago un impacto emocional. O sea que ahí va a parar de la teta al hígado y a llamada metástasis, mal llamada metástasis. Claro, la persona entra en el discurso de su propia enfermedad. Claro, se la creyó y se la pegó, digamos. Exacto, la persona cree que tiene algo mortal. Entonces eso genera un estrés. O sea, la persona pierde su finalidad
falta de apetito, insomnio, la persona cambia su personalidad, obviamente. Sí, claro. Entonces ya está en un conflicto. Sí. De las 24 horas, 23 Te está pensando en lo me que le voy a dijo el morir. médico. Sí, Exacto. al final se muere, claro. Es Eso la va, profecía autocumplida. eso va consumiendo energéticamente a la Sí. persona. La persona se agota psíquicamente Claro, chao. y por ende físicamente. Claro. Entonces cuando decimos que una persona tiene cáncer, decimos, ay, pobre, mirá cómo lo está consumiendo el cáncer. El Ay, cáncer no consume absolutamente es nada. él, es su pensamiento el que lo consume. La persona su está campo agotada, energético claro, que entra. está anémica, está agotada, unos valores en sangre no son los mismos porque acaba de vivir un shock emocional brutal y fue cuando el médico le dijo eso. ¿No? Puede ser por un diagnóstico Un médico bruto, fatal claro. o puede ser por un autopronóstico también. Claro, sí, sí. Sí, Pero que el- esa gente que siempre busca, no, porque yo tengo un cáncer, ¿viste? Sí, Porque de todas se maneras no hace es toda tan la película. estresante como Ah. una condena Una condena, sí, muy bien. de la mano de la autoridad. Facultativo, claro. O sea, no es lo mismo que una autoridad te condene, que uno crea y uno se haga la película. Uno no porque uno se haga la película se va a enfermar, Claro. sino porque tiene que haber un shock emocional Ah. brutal, Si no está el intenso. shock emocional no funciona. Claro. El Y disparador es el shock emocional. el shock emocional, pero tiene que reunir los requisitos de vivido en soledad, en aislamiento, no verbalizado y sin solución. Entonces ahí lo resuelve el cerebro. Si le Muy encuentra una solución inmediata psicológica, no hay No, enfermedad, no no hay pasa nada. cáncer, puede haber una mínima reparación. Como cualquiera Muy de bien. nosotros tenemos cuando sufrimos un estrés, vivimos haciendo Sí, estrés. sí, vivimos. Pero saliste a la calle, ¿viste? Chao. Tenemos Te reparación. agarró la calle. Exacto. Bueno, pero yo me refiero, ¿viste? Que hay por ahí dando vuelta el tema de los síntomas del despertar. Sí. No, yo, Que como conciencia colectiva, ¿viste? Sí, como que a sí, todos sí, nos sí, está sí. pasando, que hay como un despertar de la conciencia y tenés Sí. que tener esto y esto. Y que aparentemente sí. son un montón de síntomas físicos que la medicina convencional y tradicional no le encuentra. Decir, sí, me Explicación. duele la espalda, no tenés nada. Me duele no sé qué, o tengo dolor de cabeza y no tenés nada. Y, a estos que ahora como que... Hay moda, hay como... bueno, cuando hay un dolor hay una inflamación. Mm. Los tejidos se inflaman. Pero digamos que dentro de lo que es el salto evolutivo, la conciencia colectiva de dar un paso a nivel de la civilización, de lo humano, ¿se entiende? Sí, totalmente. Es decir, hay una metamorfosis, ¿no? Hay síntomas que son muy colectivos, como por ejemplo el llamado crisis de pánico. El o ataque de pánico, ese, muy O sea, bien, muy bien. ya ese es el más nombre, básico. ataque de pánico, Sí. ya tiene una premisa, Una fuerza. tiene una fuerza, tiene un poder. Fue generado por alguien que le resulta muy útil el título para poder generarlo. Porque no existe el ataque de pánico, no hay ningún pánico que te ataque, lo que hay es una crisis de ansiedad. Es una crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad es el miedo al futuro. ¿Qué me irá a Claro, pasar claro. en el segundo Sí, siguiente? Claro. Entonces la persona entra en una crisis de ansiedad y en esa crisis de ansiedad no sabe qué le pasa. No encuentra motivo alguno, pero en realidad hay un motivo que es espiritual. Claro. Es que precisamente el inconsciente está buscando la metamorfosis, está buscando un cambio, está buscando una transmutación. Sí. Entonces la persona se niega a metamorfosearse. Porque Ah, está todo sí, su la- inconsciente familiar, su inconsciente social y Sí. cultural que no... Entonces, No cambiemos. no puede romper cambiemos, ese hechizo. No cambiemos. No cambiemos, entonces fíjate lo que ocurre. Claro. O sea, quiere salir para afuera esa energía y viene la crisis de ansiedad. Que lo único que te quiere decir la crisis de ansiedad o pánico, entre Sí, comillas, es sí. lo único que te quiere decir, estás vivo. No hay nada grave que esté ocurriendo dentro No del pasa cuerpo. nada, Es un claro. aceleramiento que Del uno aire, dice es como la el adrenalina, miedo terrible. sí. Sí. Eso es un mecanismo de 10 o 15 minutos que ya está registrado en nuestras células y que lo tenemos todo y que lo vivimos constantemente Sí. o muchas veces, pero no nos damos cuenta. Es como esa sensación de luchar o huir. Bueno, sí, claro, la huida, exactamente. La huida. Claro. Si queremos huir, muchas veces no podemos huir, No. del diagnóstico no podemos huir, por ejemplo. Claro. Entonces, No. damos un ejemplo del ratón, por ejemplo, ¿no? O sea, se encuentra un ratón con un gato. Vamos a suponer el gato es el médico que te va a decir la enfermedad. El gato es Él tiene el poder predador. poderoso. Entonces el ratón sos vos. Entonces en el momento que el ratón se encuentra con el gato, inmediatamente el ratón hace un estrés terrible. Claro. Entra en una hiperfusión pulmonar. El cerebro ya está mandando una orden cerebral precisa para mandar más alvéolos pulmonares de lo normal, con la finalidad de captar más oxígeno de lo normal, y ese oxígeno va a ser útil para que el ratón salga huyendo. Claro. Entonces- respirar y salir corriendo. Exacto, si el ratón sale huyendo le va a dar utilidad a ese estrés. Claro. Llega a la cueva y soluciona su conflicto. No se Muy queda bien. traumado con el gato. Ya pasó. Pasó claro. otra realidad. Claro. Se come el queso tranquilamente. Sí.
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un estrés? Igual que el ratón, cuando nos dicen, lamentablemente, le voy a informar que usted tiene una enfermedad terrible. Entramos en una hiperfusión pulmonar. Sí. Nuestro cerebro crea más alvéolos pulmonares de lo normal para captar más oxígeno. El corazoncito taca, taca, taca. Entonces, como no podemos salir huyendo, no le podemos dar utilidad a ese estrés, llegamos a nuestra cueva, que es nuestra casa, y a partir de ahí se supone que solucionaríamos el conflicto, pero no. Seguimos 7 o 8 meses en conflicto activo y huyendo. Es decir, como no podemos huir, nuestras células huyen dentro de nuestro cuerpo. Entonces, los alvéolos pulmonares siguen generando más alvéolos pulmonares. No para nunca porque sigo en conflicto siempre. Sí, el tumor crece. No es que porque crece te va a matar, pero ya está generando más alvéolos pulmonares de lo normal, que lo que la medicina va a decir, hay pequeñas células, hay un cáncer. Resulta ser que es lógico, tiene un sentido biológico perfecto de la madre naturaleza. Si la persona resuelve el conflicto, entonces se detiene. Pero si no lo resuelve, entonces está ahí, el tumor va a seguir ahí. Va a seguir ahí o puede estar encapsulado, enquistado, ya cuando resuelve el conflicto. Entonces, el cáncer de pulmón es la mejor solución biológica que manda nuestro cerebro a un conflicto que nosotros no podemos resolver. Entonces, si resolvemos el conflicto, como el ratón, se detiene el cáncer. ¿Para qué se necesitan más células de lo normal? Ese es el cáncer, más células de lo normal, que salen de nuestro propio tejido. Claro, que las creamos nosotros. Claro, para captar más oxígeno. Porque el médico es el gato. Y esto también pasa como el cáncer pulmonar o, por ejemplo, los que sufren EPOC, se llama, ¿viste? Efisema pulmonar. ¿También es lo mismo? Sí, es un conflicto combinado, exactamente. Sí, pero tiene que ver, cuando hay un enfisema o hay EPOC, hay que hablar que dentro de la vida de la persona siempre hay una catástrofe. A nivel familiar. A nivel familiar. Siempre he vivido en términos de huida, de oxígeno, de... Claro. Sí, siempre esos términos. No, perdón, el que solo se ríe de su travesura se acuerda, dice. Claro, sí. Sí, cada enfermedad tiene su conflicto preciso. Y por ejemplo, ya me enganché, ¿viste? Claro. Por ejemplo, la diabetes, cuando es en la juventud. Bueno, si es en la juventud o una persona mayor, si la diabetes es un conflicto preciso también. Sí, una persona diabética siempre, lo primero que hay que preguntarle a una persona diabética es qué separación tiene dentro de su casa, qué separación hay dentro de su familia, porque la diabetes es un conflicto familiar. Es decir, la persona está evitando a una autoridad, la persona está a la defensiva, está en combate. Ya su carácter lo está diciendo que está en combate y la defensiva. Vos le decís cualquier cosa a una persona diabética y salta a la defensiva, salta enseguida. Entonces ya ese comportamiento emocional está diciendo, obviamente, que está viviendo un conflicto. Cuando evitamos a la autoridad, es que cualquier situación nos puede resultar autoritaria para nosotros. Lo que no significa que la otra persona sea autoritaria. Yo puedo tener una mujer muy dulce, pero puede ser autoritaria para mí. Y cada cosa que me diga me va a resultar autoritaria porque yo ya tengo el conflicto de la infancia, quizás a través de mi padre o de mi madre, no lo sé. Entonces, cuando yo quiero evitar a una autoridad o evito la autoridad, lo que está haciendo, en este caso lo que hace el cerebro es bloquea el paso de la insulina. Pues la insulina es la autoridad, la que lleva la glucosa, el carburante, la que lleva el carburante al cuerpo, ¿no? Entonces, el cerebro decide, ante lo que vos no podés resolver, decide bloquear el paso de la insulina. Bloquea el paso de la autoridad porque tu conflicto es con la autoridad. Mal, claro. Todavía te quiere ayudar, ¿viste? Exacto. Tu conflicto es con la autoridad. Ay, es mágico. Entonces bloquea el paso de la insulina. Entonces retiene el azúcar en sangre. Entonces, ¿para qué el azúcar en sangre? ¿Qué sentido biológico tiene el azúcar en sangre? Si uno está en combate, necesita el carburante. Claro, sí, es el combustible. Para combatir, el combustible. Entonces el cerebro dice, quédate tranquilo. Vos estás combatiendo internamente, no le das solución al conflicto, te guardas todo, vivís permanentemente el conflicto con la autoridad y no sos capaz de expresar y resolver el conflicto. Es mágico, es mágico. Me acabas de resolver la historia de mi vida. Mira qué bueno, qué útil, qué bárbaro. Es así. Me alegro bueno, mucho. La descodificación biológica yo paso así como, hey, produce esto, es decir, wow. Y te allana mucho el camino, mucho. Si entendés todo, entendés todo. Y si entendés una parte, ya entendés bastante también. Claro. Porque esto pasa en los hogares, por ejemplo, en una historia familiar, viste que son dos hermanas, por ejemplo, ante esta situación conflictiva, una se enferma y la otra no. ¿Por qué? ¿Viste? Una lo tomó distinto. No, porque la biología o el inconsciente siempre tiene en cuenta la ley del más apto. El que más está dispuesto a soportar esa enfermedad o esa reparación. No se enferma quien se enferma y que lo puede soportar. Puede, no el que
que quiere, claro, sino que puede. Exacto, porque enfermarse. fíjate que el cerebro sabe perfectamente que si manda la enfermedad a tal persona o a uno de los hermanos, sabe que esa persona puede perfectamente soportar esa fase de reparación. Lo sabe, no tiene ninguna duda el cerebro, porque está programado en unidad, no en dualidad como nosotros. Entonces cuando manda una enfermedad no tiene ninguna duda, tampoco tiene ninguna duda en sacar la enfermedad. ¿La diabetes se puede curar? Totalmente. Ajá. Claro, cuando la persona... Incluso cuando son insulino dependientes de joven, hace 30 años que es insulino dependiente. Pero claro, son insulinos dependientes porque tienen obviamente una estructura familiar, claro, exactamente. Pero si tiene la diabetes y la persona quiere curarse, ok. y sabe que se puede curar y acepta la curación, son los 3 pilares fundamentales para que la sanación comience. ¿Y las adicciones? Las adicciones es un comportamiento emocional. Es decir, sustituye claro, una carencia. Y cuando un adolescente no puede pasar al estado de adultez, porque ese paso sufre mucho, siempre por una falta de guía, por una falta de autoridad, que es el padre. Entonces todas las adicciones están relacionadas con el padre. Es el guía, la parte masculina. Entonces si no está el guía, el guía va a ser, en este caso, puede ser la marihuana, la adicción, lo que sea. Exacto, lo que sea. ¿Y las mujeres que no pueden quedar embarazadas, que no tienen ningún problema físico, pero no pueden quedar? Y porque su inconsciente seguramente está en lo cierto. Quizás porque a lo mejor para el inconsciente tener hijos es peligroso, porque cuando hubo hijos los mataron o los abortaron, por ejemplo. Claro, sí. Entonces muchas veces no se pueden tener hijos porque el inconsciente está en lo cierto. Somos mágicos, no sé. Dice, no vas a tener hijos hasta que tu inconsciente comprenda que ya no corre ningún peligro. Claro, que no lo vas a abortar, que no es una cuestión de... Claro. Exacto. Si en tu familia o tu madre fue la que abortó, en tu inconsciente tenés el programa de tu madre, el conflicto no resuelto de tu madre. Entonces, a nivel inconsciente es lógico que ocurra eso. Entonces, no puedo tener hijos. Y puede ser también, suponete, ¿no? El siguiente caso, ya nos estamos metiendo, suponete, ¿no? Tu mamá, viste que esto se hacía también en alguna época, bueno, también ahora también. Hay una mujer que conoce un hombre, ¿sí? Y para engancharlo queda embarazada. Resulta que quedó embarazada y lo enganchó. Perfecto, ¿sí? genial. Posible que en la historia de su vida tiene el hijo, viste, qué sé yo, es una hija, tiene 3 o 4 hijas, bla, bla, bla. Es posible que la hija después no quiere quedar embarazada mentalmente, dice, no, como en los genes está que mi mamá para enganchar a mi papá hizo tal cosa, ahora yo no voy a quedar nunca embarazada. Claro, puede darse que en su inconsciente o en el inconsciente del niño o del adolescente esté el programa. Y el programa puede ser perfectamente: yo nací para que mi madre sea libre, o yo nací para que mi madre retenga a mi padre en mi casa. Son programas, entonces seguramente voy a tener un programa y voy a tener hijos no, claro. Puede ser sí o no. Pero en el inconsciente de, digamos, de la sucursal, que es la que se hace cargo del conflicto, claro, va a tener ese programa. Sí, claro. El tema es poder encontrar cuál es el programa, porque sacando el programa ya está. Es la toma de conciencia, claro. O sea, vos decías recién, por ejemplo, una madre que se embaraza para enganchar al padre. Para retener al padre. Bueno, en el inconsciente va a haber, en el inconsciente del niño, del que nace, va a estar el programa. ¿Lo puede desencadenar o no? Claro, pero está el programa, está predispuesto. O sea, lo que está predispuesto es el conflicto, no la parte genética viaja en los conflictos, no en la enfermedad. Claro, O sea, no tiene sentido. No. Entonces, en su inconsciente lo que va a haber es un programa que él va a ejecutar o no va a ejecutar ese programa. Y si lo ejecuta, ¿cómo se lo sacamos? ¿Viste? Porque no es que apreté el botón y lo borré como en la compu, ¿no? Es más complejo. Bueno, puede resultar un conflicto también tener que sacar un programa, porque hay que ver si verdaderamente tiene utilidad sacar el programa. Claro. No todas las enfermedades deben curarse. Muy bien. Por los comportamientos emocionales. Son porque útiles. Por alguna razón son funcionales. Claro. Son funcionales. Sí. Totalmente. Bueno, justo suena el teléfono. Cerramos y seguimos. Seguimos. Porque esto hoy no lo dejamos, te juro. Vos te tenés que